Vamos a empezar la tercera. No, no hay problema. Sí, que vengan acá. Sí. No surtió efecto ni regalar libritos. Manuel Rosa contaba, no sé si hay gente joven que quizás no lo haya conocido a Manuel, pero Manuel fue un enorme, bueno, pues ustedes no son gente joven, hay gente del fuero, un juez de familia realmente espectacular, Manuel. Y Manuel contaba una cosa, que yo le voy a contar así, no sé si era exacto, que en una oportunidad en el pueblo de él había, viste, las asambleas de las cooperativas o de agua o de luz, que no iba nadie iba a ese tipo de asambleas. Entonces en los volantes de convocatoria pusieron abajo traer cubiertos. Y con eso llenaron la asamblea, se llenó y obviamente no había nada. Bueno, hoy nos toca hablar sobre prueba en la primera parte y después sobre honorarios e imposición de costas en la segunda parte. Han ido recibiendo material, no sé si ya en esta mañana se los mandaron o no, pero bueno, por medio de la facultad y por medio de los que están conmigo en el WhatsApp, que son muchos, también se los mando a todos. Material de las clases anteriores y bueno, hasta de hoy del tema de costas también se los mandé. Un aviso para la gente que hizo el posgrado de familia acá en la facultad y que no lo pudo terminar porque no pudo presentar la tesis y tiene que regularizar, a partir de hoy se le reconocen a los que vengan 16 horas, creo que es un total de 30, por eso lo averiguan bien con María Laura Eschifino, con la coordinadora de la carrera, cómo es el trámite de regularización, pero los que estén en esa situación y quieran presentarse a regularizar, tienen que hablar conmigo para que yo les dé el presente, yo le paso el presente a María Laura, y bueno, pero después tienen que arreglar con ella el tema, no sé, papeles. Bueno, no sé. Bueno, averiguá. Yo lo que tengo entendido es para familia, no para doctorado, no lo sé. No estoy diciendo que no, tan solo no lo conozco. Pero si alguno está en esa situación, hable conmigo, tienen que estar presentes en estos 4 encuentros de acá en adelante. Bien. ¿Arrancamos? Hoy vamos a estar hablando sobre prueba con María Belén Antonelli y Alejandra Wilson, que son prosecretarias del Fuero de Familia, y la invitamos a Ana Verón, que es, además de abogada, es en realidad trabajadora social, su tarea cotidiana es de trabajadora social, y la invitamos con Gabriel Britos, que está por llegar, para que nos cuenten en un rato cómo es el trabajo desde trabajo social, del equipo de trabajo social del tribunal, en 2 facetas, lo que es el informe social y las visitas supervisadas. ¿Sí? Bueno, empezamos con las prosecretarias y luego con la gente de trabajo social. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Alejandra, antes de entrar a las cuestiones bien prácticas que elaboramos a partir del trabajo de los expedientes de todos los días, las cuestiones de la práctica diaria con las que nos encontramos todos los días, en lo que es atinente a la prueba, hicimos una breve introducción, una muy breve reseña en lo que tiene que ver con los principios procesales que enumera el código o que trae el código como directrices en lo atinente a la prueba y en lo atinente principalmente a los procesos de familia en general y a la prueba en particular. Vamos a ver cómo estos principios van a incidir tanto en el proceso de familia como en la prueba en particular, en todo lo que tiene que ver con el objeto de prueba, con el medio de prueba y con la interpretación de la prueba. Estos principios distintivos para el proceso de familia están enumerados desde el 706, por eso sabemos que el proceso de familia tiene que respetar la tutela judicial efectiva, la inmediación, la buena fe y la lealtad procesal, la oficiosidad, la oralidad, el acceso limitado al expediente. Pero no podemos dejar de tener en claro que estos principios procesales van de la mano con el interés superior del niño. En todos los temas de familia, en la mayoría, las decisiones judiciales tienen incidencia y tienen relación con niños, entonces siempre hay que hacer una concatenación entre los principios y el interés superior del niño, y es por eso que estos principios justifican
de cierta manera, el impulso, la iniciativa probatoria que en los procesos de familia vemos a cargo del juez, la oficiosidad y, por sobre todo, la flexibilización en algunas cuestiones que después vamos a pasar a apuntar, pero bueno, recuérdenlo porque es importante en este punto saber que vamos a tratar algunos temas de flexibilización de prueba, lo que encontramos en la prueba en general, por ahí en las leyes de forma, y lo que regula el código en las leyes de fondo. Último esto, el 7.10 nos habla de libertad, de amplitud y de flexibilidad probatoria, como les venía diciendo, no solamente por los intereses que vemos involucrados, sino también porque algunas cuestiones que resultan ser de demostración, hechos de demostración en los procedimientos, quedan muchas veces dentro de la esfera íntima, del fuero íntimo familiar, y muchas veces también están ajenas a la interpretación o la apreciación de terceros. Por eso es importante que ante dudas o dificultades probatorias tengamos en cuenta la amplitud para la producción, la admisión y la eficacia probatoria. Bueno, buenas tardes. Yo soy Alejandra. A este criterio de amplitud que nombraba recién Belén se suman también los mencionados principios de libertad probatoria y flexibilidad que juegan con los demás principios que menciona el Código de Fondo en el 706, especialmente con el de oficiosidad. Por supuesto que se deben respetar ciertas normas básicas, el límite de la prueba ilícita, la bilateralidad, la posibilidad de control de la prueba por las partes, eso se debe garantizar necesariamente. Se pueden suscitar distintas cuestiones en cuanto a la autenticidad de la prueba, pero estas prescripciones en el Código de Fondo, prescripciones de forma en el Código de Fondo y su aplicación en la práctica, se entienden por estas particularidades que nombraba Belén de los procesos de familia en cuanto a los intereses en juego, a la dificultad que muchas veces se suscita por ser los hechos del ámbito privado. Y también hay una cuestión especial que es que en los procesos de familia las decisiones muchas veces son proyectadas, o sea, las consecuencias son a futuro. Por ahí no en el caso del divorcio, pero en procesos como, por ejemplo, el régimen de comunicación, el cuidado personal, incluso los alimentos, o, por ejemplo, si se discute el cambio de residencia de un menor, la actividad probatoria debe tender a llevar la convicción al juez de algo que va a suceder en el futuro. Entonces, no es necesariamente hechos acaecidos, sino también, por ejemplo, en una situación de cambio de residencia, llevar la convicción al juez de lo que será la mejor situación del niño. Probar, llegado el caso, el colegio al que asistirá, la posibilidad de mantener un contacto con el progenitor que vive en otro lugar, asegurar ese traslado. Todas esas son cuestiones a tener en cuenta para probar, para arrimar esos elementos de prueba. En cuanto a la flexibilidad que nombrábamos, importa también, tanto en el ofrecimiento como en la actividad oficiosa del juez, reconducir ciertas pruebas según el caso, lo que se considere mejor para asegurar su producción. En los juzgados de familia tenemos muchas veces el problema de la cuestión de los tiempos, tanto el tiempo en la urgencia como el tiempo de disponibilidad de audiencias. Entonces, por ejemplo, se ofrecen muchas veces informativas que no encuadran en lo que en el código el 228 prevé como informe, pero se admiten o incluso se reconducen de esa forma porque, por ejemplo, un oficio al colegio para que informe no solo la asistencia, sino también la evolución del chico o qué padre se ocupa más de las cuestiones escolares. Entonces, en esos casos se puede reconducir como prueba informativa, por más que no encuadre específicamente en la prueba de informe, o según el caso, si el juez lo considera necesario por una cuestión de inmediación, se llama a la persona a declarar para tener más amplitud o lo que fuera. Por último, la cuestión de la
Flexibilidad también incide en los momentos. Los momentos para ofrecer pruebas ya no son rígidos ni para ofrecer ni para producir. Las relaciones de familia se suscitan ciertos hechos que serían hechos nuevos, que quizás no se tratan con el formalismo del hecho nuevo. Si se puede, se corre traslado. Si es urgente, se evalúa la prueba que se aporte, esa prueba se recepta, muchas veces por la urgencia o por la necesidad de establecer ciertos cambios en lo cotidiano, en lo provisorio. Un cambio para el régimen de contacto por un fin de semana o por un problema de salud de alguno de los padres tiene que ser necesariamente considerado, entonces la prueba se recepta por más que no esté en el momento de ofrecimiento o producción, o también no necesariamente tiene que recaer la prueba sobre hechos alegados o controvertidos. Se puede probar sobre hechos no alegados o sobre hechos no controvertidos. Todo esto por la materia especial que tratamos. Por último, en cuanto a los principios del Código, el artículo 710 prescribe especialmente la vigencia de las cargas probatorias dinámicas en los procesos de familia. Bueno, la idea de la exposición, para que ustedes tengan una ruta de cómo vamos a exponer los temas en particular de la charla, es tratar algunas cuestiones generales y después referirnos a los medios probatorios en particular y a los medios probatorios que usamos en distintos trámites. Bueno, iniciando con dos cuestiones que son básicas o muy generales. Lo que nosotros estamos viendo y atravesando a partir de la incorporación de la iniciación de demandas a partir de CIFE, es una cuestión con el tema de los pliegos. ¿Cómo acompañamos los pliegos en el expediente para que no queden visibles y la otra parte no los pueda ver? Es fundamental al momento de ofrecer prueba y acompañar los pliegos, hacer un escrito que genere un cargo, en el cual en la parte que dice solicita, ustedes ingresen una frase algo así como que diga que adjunto el sobre de pliegos para ser reservado en secretaría. Ese cargo es el solicita o el título que le ponen, que después aparece en la lista de cargos, tiene que incluir el pliego y un escrito de petición. Ese escrito de petición se va a agregar al expediente, ese escrito en el que ustedes dicen comparezco, acompaño el pliego y solicito que se reserve en secretaría y sea no visible. Y ese pliego se va a imprimir, se va a reservar en un sobre y va a pasar a secretaría. En el relevo de información que estuvimos haciendo en los juzgados, algunos aceptan los sobres aún por mesa de entrada, pero una idea es esta para poder adaptarnos un poco más a la integración de la recepción de los pliegos con el CISFE. Y otra cuestión tiene que ver con los momentos de ofrecimiento de prueba. Y al respecto de esto, dos situaciones. Cuando, por una cuestión de orden principalmente, a veces nos encontramos con expedientes que son sencillos, cortos, pero muchas veces trabajamos con expedientes de 3, 4 cuerpos. Lo que hablábamos, a lo que hacía referencia Alejandra, muchas veces las situaciones de provisoriedad se van dando en el curso del proceso. El proceso a veces se estira un poco o se engrosa por esto de, supongamos en un régimen de contacto, tenemos un régimen provisorio fijado, pero llegaron las vacaciones o están por llegar las vacaciones y no encontramos la forma de llegar a un acuerdo en cuanto a primera quincena, segunda quincena, viaje al exterior sí, no. Entonces hay veces que llegamos a tener expedientes enormes. Y para no perder el hilo y por una cuestión de también generar una facilidad con el colega para el ofrecimiento y el control de la prueba por la otra parte, cuando ustedes ofrecen prueba, está bueno
no simplemente que nos digan ratifico la prueba que ofrecí en la demanda. Sí, no es que no la vamos a considerar y que no se va a proveer. Pero si la contraparte tiene que ir a observar toda la lista de cargos, buscar dónde fue la demanda, si no me quedé con ofrece en el medio y demás, y lo mismo para el orden del expediente y el proveído de la prueba en particular, está bueno que si bien ustedes nos ratifican, a veces copiar y pegar lo que yo ya dije en la demanda y por qué no actualizar, porque justamente desde que iniciamos el expediente hasta a veces el momento de proveer la prueba se suscitaron situaciones de hecho nuevas. Entonces por ahí está bueno contar con, si bien está esta rectificación, que esté en un escrito íntegro, que sea autosuficiente ese escrito de ofrecimiento de prueba. Bueno, vamos a avanzar ahora con cuestiones que hacen a los distintos medios de prueba en particular, las cuestiones que advertimos por la incorporación del CIFE y también por una cuestión de criterios, que sabemos que hay distintos criterios, muchos según las secretarías o criterios del juez, muchos justificados en esto que hablábamos de los principios y de la consideración de cada caso en particular, siempre tendiendo a que lo que sea más ágil. Y también después vamos a hablar de las cuestiones probatorias en algunas acciones en particular, que apuntamos algunas cosas. En cuanto a los medios probatorios, la cuestión de la documental, lo mismo que dijo Belén en cuanto a los pliegos, la documental, cuando sea acompañada, que sea con un escrito en el que diga que se acompaña a prueba, porque muchas veces lo que advertimos es que con esta cuestión del CIFE, antes no se hacía, que se dejaba el expediente con la documental y ahora muchas veces se ingresan cargos simplemente mandando la documental y es importante tener un escrito de petición en el que se ofrezca esa prueba o se aporte la prueba. Si es cuantiosa, por directivas y consideraciones de una cuestión de practicidad, se puede reservar en sistema informático, o sea, ya no en secretaría porque no se imprime, tampoco se imprime si es cuantiosa para agregarla al expediente, sino que se reserva en adjunto en el sistema informático y se les informa en decretitos que quizás puedan ver que simplemente se les hace saber que esa documental queda en adjunto y no se imprime. Y esa constancia también sirve, obviamente, para nosotros que trabajamos los expedientes, que después uno tiene el decreto que dice acá hay una documental adjuntada y no impresa. Llegado el caso, según el momento, se puede mandar a imprimir o también una cuestión que tiene que ver con la incorporación del CIFE es que se ha dejado de solicitar la certificación de las copias o de los originales para muchas cuestiones, pero si el juez o el secretario lo consideran necesario, se puede convocar a que se presenten en secretaría los originales para su certificación. En cuanto a las partidas, ya lo hablamos en las otras charlas, la cuestión de que la partida, certificado o libreta, certificado de nacimiento, libreta de matrimonio, son válidas para acreditar el hecho en sí, pero el juzgado puede requerir que se presente necesariamente partida de matrimonio, partida de nacimiento y que sea actualizada, sobre todo en los divorcios y en las acciones de Estado, por la cuestión de que tienen que ser actualizadas necesariamente porque podría haber un reconocimiento posterior. En cuanto a la documental, hay algo también, alguna cuestión que puede darse, que es el tema de las capturas de pantalla de WhatsApp o Facebook o Instagram. Hay un tema se han suscitado algunas cuestiones de la validez de su incorporación o la forma, por esta cuestión de la intimidad donde suceden los hechos y de la amplitud y la flexibilidad se admite esa prueba, más allá de después la cuestión que se pueda suscitar en cuanto a su autenticidad, la forma de demostrar su autenticidad. Es importante que al ofrecerla en el escrito se consigne la parte que se pretende que se considere, porque muchas veces adjuntan pantallas y pantallas y pantallas y son todas conversaciones privadas que bueno, la prueba debe estar de alguna manera dirigida. Hubo algunos fallos en La Plata
y en uno de La Plata y otro de Morón, que recabamos. En uno hacen justamente alusión a esto de la amplitud, porque fue cuestionada su validez y se aceptó en Cámara por esta cuestión de la amplitud probatoria. En el otro caso, en el de Morón, que es un caso de compensación económica, lo cual no es menor porque sabemos que en las cuestiones donde no hay intereses de menores, cuestiones patrimoniales, ya esa amplitud y esa flexibilidad no rigen igual. En ese caso no se aceptó la prueba, pero por una cuestión de que se había ofrecido por un acta notarial. O sea, no se había ofrecido la captura de pantalla, la constatación del aparato, sino un acta notarial. Una de las partes fue un escribano, el escribano dejó constancia de las partes que no se sabe si fueron completas o no, y entonces no hubo una posibilidad de contralor de la otra parte, entonces esa prueba fue desechada. Yo quería anotar una cuestión más que me quedó pendiente en cuanto a lo general. ¿Qué pasa? Porque, bueno, algún juzgado puede tener la fijación de un trámite ordinario para un régimen de comunicación, un cuidado personal y algún que otro fija un sumarísimo. Yo metí la demanda pensando que me caía en colegiados, no sé, 4 o 5 y era sumarísimo, perdón, y era ordinario, no ofrecí la prueba. ¿Qué hago? Perdí el momento de ofrecimiento de prueba. No, la idea es que se puede ofrecer la prueba en el a continuación del primer decreto de trámite. Eso para tener en cuenta porque, bueno, vemos que hay alguna diferencia de criterio, tal vez, y bueno, calma, se acepta, lo aceptamos. Sí, esta cuestión de las diferencias de trámite, que notamos que hay ciertos juzgados que le dan el trámite que no está previsto por la ley orgánica, quizás el trámite sumarísimo que acotaría la prueba en un principio se debería ofrecer con el escrito de demanda, quizás lleva a que se ofrezca la prueba en el escrito de demanda y que entonces después, que es lo que decía Belén, al momento de, finalmente se le imprime el trámite ordinario, sumario, y al momento del ofrecimiento de prueba la ratifican, y a eso es a lo que nosotros por ahí nos referimos, que está bien si se ofrece en el escrito inicial, porque muchas veces no se sabe el trámite que se le va a dar, pero la necesidad de que después se presente el escrito autónomo de ofrecimiento. Claro, tanto para un supuesto como para el otro, tener en cuenta esa cuestión en cuanto al momento probatorio. Entrando, sí. ¿La testimonial? Sí, las cuestiones de testimonial, bueno, tener en cuenta, un dato a tener en cuenta siempre es prever la cuestión del número de testigos a ofrecer para cada tipo de juicio, los 10 en el ordinario, los 5 en el sumario, sumarísimo y el oral. Sabemos que por ahí hay juzgados que no hacen tanto miramiento o no rechazan o no mandan a adecuar el número, pero está bueno tener presente la cantidad de testigos que se pueden ofrecer, porque llegado el momento de proveer la prueba, hacemos un parate y decimos adecúe el número de testigos ofrecidos y volvemos un poquito para atrás, hasta tanto no se adecúa. Y una cuestión a tener en cuenta, que también lo encontramos en el Código Civil y Comercial, como norma procesal, es el tema del ofrecimiento de parientes y allegados a tener claro. ¿Puedo ofrecer un pariente o un allegado? Sí, puedo ofrecerlo. La otra parte lo puede cuestionar, puede decir no se puede oponer, no se puede oponer. Ahora, el testigo que siendo citado tiene razones fundadas o se encuentra en algún conflicto de lealtad, podría, fundadamente, rehusarse a prestar declaración y bueno, el juez decidirá si lo exime o no de declarar. En cuanto a la testimonial, también prestar atención a la cuestión de nombres, domicilios y adjuntar el pliego. Estos son pequeños detalles que después se pueden subsanar, pero que a veces nos hacen hacer un previo antes del proveído de prueba que por ahí sí. Lo mismo respecto en este supuesto al ratificar, por eso cuando muchas veces nos encontramos con este escrito y se ratificó la prueba ofrecida en la demanda, tener en cuenta que los datos de los testigos pueden cambiar, la dirección o alguna cuestión que es importante tener en cuenta, entonces por eso hacemos tanto hincapié en reproducir ese ofrecimiento. ¿La escucho en línea? Sí.
Otra cuestión que, recabando información con los otros colegiados, vimos que encontramos algunas cuestiones de criterios distintos, es la escucha del niño. Nos encontramos con escritos de ofrecimiento de prueba y el ofrecimiento es la escucha del niño. ¿Corresponde la escucha del niño? Bueno, en principio es una facultad del juez escuchar al niño. En lo estrictamente procesal, no es un deber del niño ir a declarar como si fuese un testigo y demás. El niño no tiene que encontrarse en un conflicto de lealtades con sus propios progenitores. Sí considerarlo como un sujeto de derecho, no como un objeto de prueba o que su declaración es un objeto de prueba. Si bien hay aceptación en algunos juzgados del ofrecimiento de prueba de la escucha del niño, consideramos por ahí que es importante evitarlo al ofrecimiento, porque no es que el juez no va a escuchar al niño o no va a haber una instancia en el procedimiento de escucha. Muchas veces también tiene que ver con el momento en el cual correspondería o sería más eficaz esa escucha. Volvemos a lo mismo de las modificaciones que se van suscitando en las relaciones familiares a lo largo del tiempo y tal vez a la hora de resolver pasa tiempo entre el ofrecimiento, la producción de la prueba y es a veces hasta más beneficioso contar con la escucha del niño más cercano al momento de la resolución del expediente, una vez que producimos todas el resto de las pruebas. Más allá de algunas situaciones que excepcionalmente se dan y en las cuales corresponde y los jueces echan mano a la escucha. En alguna ocasión, no hemos tenido mucho, pero en algunas ocasiones muy delicadas o con contextos muy difíciles familiares o problemáticas muy difíciles familiares, se ha utilizado la cámara Gesell como un ambiente para producir la escucha del niño. Bueno, eso en cuanto a la escucha del niño. No sé si... No, yo después. Bueno, no. En cuanto a la prueba informativa, repetir lo que ya dije antes de que es amplia, no se limita solo a los informes del 228 y tener en cuenta que hay ciertos oficios que pueden ser firmados por los profesionales, los que nombran los incisos A y B del artículo 25 del CPC, y en esos casos se agiliza bastante los tiempos, sobre todo, ¿no? Una cuestión también similar con lo que pasa con la escucha del niño es también cuando se ofrece como prueba la intervención del equipo interdisciplinario para que se aboque a la problemática de la familia, la problemática familiar. Algunos juzgados sí lo aceptan de esa manera y se provee, otros consideran que es más una facultad del juez de echar mano a la intervención del equipo interdisciplinario. Consideramos que en cuanto a lo que hace a la comprensión integral del conflicto, la intervención del equipo interdisciplinario es más interesante cuando funciona como una facultad del juez, para llevar un poco de claridad, de comprensión y de manejo de la problemática familiar. Además de que funciona no como una informativa en sí, sino tal vez como una especie de modalidad pericial interdisciplinaria, o sea, con la colaboración y el diálogo de distintas disciplinas abocándose a la problemática de autos. Bueno, por último, que acá pensábamos darle paso, antes de entrar a las cuestiones de las acciones en particular, el último medio probatorio que habíamos apuntado era la cuestión de la ambiental. La ambiental, cuando es por defensoría, se hace a través del equipo único de trabajo social. Ahora, cuando la ambiental es ofrecida como prueba por los profesionales,
Hay que delimitar bien cuál es el objeto, porque si es una cuestión de constatación de cuestiones visuales, condiciones edilicias, que puede realizarse a través de un oficial de justicia, se hace a través del oficial de justicia. Si no, se tiene que hacer a través del sorteo de trabajadores sociales por la Cámara de Apelación, no por el equipo único de trabajo social. Y bien, sí, antes de pasar con Ana, Inés y con Gabriel, algunas cositas que me gustaba ir mechando allí. Empiezo por el final. Sí, efectivamente, o sea, el informe, que ellos lo van a aclarar bien, no es informe ambiental, es un informe social que hacen los trabajadores sociales, lo tenemos que diferenciar claramente de la mera constatación, ¿no? De una persona que va y dice hay 4 habitaciones, 3 camas. Eso no es un informe social, digamos, ¿no? Eso en muchos casos, es más, hoy Ana Inés, cuando estábamos preparando un poco la charla, me decía que, por ejemplo, en Defensoría, para establecer algunas cuestiones preliminares de atención, muchas veces va la misma policía a ver cómo es el inmueble. Eso es una descripción, digamos, ¿no? Y en alguna cosa, a mí sí me interesaba remarcar que a veces se ofrece informe ambiental, que es la forma que los abogados le decimos, informe ambiental en situaciones que vos decís, che, ¿y para qué el informe ambiental? Y fíjate que la oferta, porque ofrecido por abogado particular, informe ambiental es una pericia. Se ofrece de esta forma, informe ambiental, 2 puntos, a ser realizado por la TS del tribunal. Esto se escribe así desde la década del 70 más o menos y se sigue reiterando. Y en realidad lo que vos estás ofreciendo es una pericia, tendrías que ofrecer los puntos de pericia. ¿Qué necesitas? Que diga el trabajador social o que pida o que por el cual el trabajador social haga una intervención profesional para que te sirva como informe pericial. No está librado a la nada. Y por eso también los había convocado a ellos para que nos puedan explicar a los abogados en qué consiste esta disciplina, que es una disciplina universitaria, y hacia dónde deberíamos apuntar nosotros con esa oferta pericial de trabajo social, que se va a traducir en un informe social. ¿Por qué nosotros hacemos la diferencia de quién lo solicita? Si lo está solicitando realmente un abogado particular, en un caso particular que no está por defensoría, o sea que no estamos hablando de una situación en donde la persona no pueda pagar un perito, tiene que recurrir a la lista de peritos oficiales y pedir un sorteo por la Cámara. No es gratuito, ¿sí? O sea, a ver, lo que hacen los trabajadores sociales tampoco es gratuito, alguien lo paga, ¿no? Alguien está pagando eso, pero no forma parte de las cosas gratuitas y termina sobresaturando el equipo de trabajo social muchas veces por cosas que cuando vos las mirás decís, ¿y para qué? ¿No? O sea, cuota alimentaria provisoria, informe ambiental. ¿Informe ambiental para qué? O sea, vive en el country tal, vive en no sé en qué lado, la madre vive en tal lado, a los fines de... Bueno, si vos lo lográs establecer y decís, bueno, yo lo voy a probar porque no tengo ninguna forma, ningún medio probatorio que me permita establecer cuánto es lo que gana el alimentante, entonces quiero un informe social, no solamente ambiental, no me interesa hacer, y para tal cosa con tales puntos de pericia. En el momento que empecemos a redactar puntos de pericia de trabajo social, vamos a empezar a darnos cuenta que no es una mera oferta probatoria. ¿Sí? Sigo con el anterior. Entrevista a niños. La entrevista a un niño no es una prueba. Podrá ser proveída como prueba y podrá ser ofrecido como prueba, pero no es una prueba. Es un derecho constitucional y convencional a ser escuchado dentro de un expediente. Es el derecho del chico a ser escuchado, el que se traduce con esa entrevista a un niño, que no es una audiencia, es una entrevista, y es una entrevista de carácter reservado, como tiene todas las cuestiones de derecho de familia, conforme al 709, bueno, por ahí. O sea, las actuaciones de familia tienen carácter reservado. Eso es una entrevista que el niño tiene derecho a mantener con el juez y con su abogado, o con el defensor general, o con ambos, depende del caso. Es, reitero, un derecho constitucional a ser oído que puede derivar, en algunos casos también, al ejercicio del derecho constitucional a ser parte del expediente. Hay una diferencia entre ser parte del expediente y derecho a ser oído. En esto no todo el mundo está conteste, ¿eh? O sea, hay gente que te dice los chicos son parte en todos los expedientes, sí, es cierto, pero por ejemplo en un expediente de alimentos iniciado por la madre o el padre en su representación contra el otro progenitor, ahí el niño es parte del expediente pero representado por su representante legal. En algunos casos puede estar el representante legal y el niño aparte, con abogado del niño, interviniendo como parte. Lo que no cabe duda que en todos los casos hay derecho del niño a ser oído,
¿sí? Eso yo no lo puedo manejar como prueba. No es una prueba, es lo que el chico dice, nada más. Y no es un testigo. ¿Sí? No es una persona que está dando cuenta de algo que vio, es una persona que está dando cuenta de algo que vive en forma cotidiana y está ejerciendo sus derechos. El tema de cámara Gesell, esto también es posición personal. La cámara Gesell tiene varias facetas. Una es terapéutica, hay psicólogos que usan cámara Gesell como una cuestión de la terapia, ¿no? Un medio, una herramienta dentro de la terapia. Evidentemente para eso no la usamos. La otra posibilidad es como lo vemos en las películas y como lo usa la gente del derecho penal, ¿no? O sea, pero para hacer eso vos necesitas una persona especializada en manejo de cámara Gesell, que en general es un psicólogo, un psiquiatra, un operador, a eso nos referimos, de cámara Gesell, es operador dependiente. Vos podés tener la mejor cámara Gesell del mundo, como si fuera darle un aparato de resonancia magnética, vos traes el mejor del mundo. Si el operador no lo sabe usar, no sirve absolutamente para nada. Esto es exactamente igual. No es que tenemos 4 o 5 personas de un lado, un espejo y el otro pibito del otro lado. No, no, no. Eso no es cámara Gesell. Eso estamos hablando de una cuestión de algo que facilita una escucha sin que el chico te vea, pero no estamos trabajando en eso como cámara Gesell. Es decir, me da la sensación que son mecanismos que uno los tiene que saber utilizar adecuadamente. Si hay un juez penal que va a hacer una escucha de un niño con cámara Gesell, obviamente que debería ser eso aprovechado, en el buen sentido de la palabra, por los jueces civiles, por los jueces de familia, a los efectos de hacer una sola escucha y no múltiples escuchas a los chicos, con la consecuencia de revictimización, que eso suele llegar a acarrear. Pero después también hay muchas formas de escuchar a un chico que no es tan solo cámara Gesell. ¿Sí? A ver, un chico de menor de 3 años, quizás con un test de Rorschach, con otro tipo de mecanismos que no vamos a usar los jueces, que lo tienen que usar los que saben de eso, lo vamos a escuchar de una forma diferente que quizás que un chico de mayor edad que puede dar cuenta de lo que le ha pasado con sus palabras o con múltiples formas que nosotros podemos tener de escuchar a un chico. Y respecto de los principios que hablaban las prosecretarias hace un ratito, sí, para mí hay un principio que también hay que tenerlo en cuenta, que es el de debido proceso y defensa en juicio. Y el principio dispositivo tan vilipendiado, yo lo sigo manteniendo en muchos casos a rajatabla. Hay ciertas cosas que se manejan, obviamente que en familia, morigerado, pero hay ciertas cosas que se manejan con principio dispositivo, especialmente las que son patrimoniales. En lo que es patrimonial, como bien lo decían ambas, el principio dispositivo está claro, ¿no? La prueba se ofrece en el momento que hay que ofrecerlo, no se ofrece en cualquier otro momento, pero ¿qué pasa con familia? Familia no es estático, familia es dinámico. Entonces empiezan a aparecer en algún momento algunas cosas que perturban esa cosa tan ideal que tenemos nosotros del proceso que va con un tercero, 2 partes. Bueno, en familia eso a veces se resquebraja. Lo que nosotros tenemos que tratar es de no mezclar chicha con limonada. Si nosotros estamos en un expediente de liquidación de bienes, no estamos metiendo ahí problemas de contactos entre... Y a ver, para eso nos sirve mucho saber quiénes son las partes. Porque, por ejemplo, en una liquidación de bienes las partes son el papá y el papá, no los hijos ahí adentro, no están dando vuelta, o por lo menos no en forma directa. Ahora, si yo tengo un problema de debida comunicación entre la mamá y la mamá, bueno, ahí sí tengo una situación distinta, y ahí es donde empieza a operar este tema de la prueba que se ofrece en cualquier momento. A veces cuando uno dice esto así, especialmente la gente que está muy en el civil y comercial, te dicen, ¿cómo la prueba se ofrece? No, únicamente la documentaria y la confesión. No, no, no. En familia muchas veces esto se suscita. ¿Por qué? Porque si la familia es una familia metida en un conflicto, empieza con la panza de la madre y termina cuando el chico tiene 75 años. ¿Se entiende? O sea, vos vas a tener problemas y además los pibes crecen. Por ende, el convenio de debida comunicación que vos hiciste en el año 2018, en el 2020 no sirve para nada, quizás. Quizás haya que cambiarlo y haya que cambiar muchas cosas. Y si, como decían ella, el chico tiene que viajar, tampoco vamos a hacer un viaje al exterior, digamos, qué sé yo, si tiene que ir a un campamento en tal lado, el padre no se pone de acuerdo y la madre no se pone de acuerdo, va a haber informativas que vas a tener que pedir al solo efecto de eso y que no van a estar metidas dentro de un proceso determinado. Mira, hoy un proveyente me pregunta, che, mira, hay un tema en una restricción de capacidad que apareció, me dice, ¿qué es? Tercero coadyuvante autónomo, tercero,
Yo qué sé yo, no tengo la menor idea si es coadyuvante autónomo, si es... No tengo la menor idea. Lo único que sé es que tiene que estar ahí adentro. ¿Se entiende? O sea, participar va a participar, pero el proceso ese no está pensado como el proceso que nosotros hemos aprendido acá en la facultad, con todas esas cosas que son geniales. Tercería debe ser, es una cosa para gente muy inteligente, entender ese despelote de cosas que están dando vuelta por allí, pero que en familia yo no puedo estar pensando tanto si es tercero coadyuvante, si es tercero, qué sé yo, no lo sé. Sé que esta persona tiene un derecho constitucional hasta acá adentro. ¿Qué protección le vamos a dar? La del debido proceso. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a escuchar? Si lo vamos a escuchar en función de que estamos en una situación donde todos los que están acá adentro están en una situación de vulnerabilidad, más marcada o menos marcada, pero todos están en situación de vulnerabilidad. Ahora, si la pelea es entre dos que quieren saber cuánto es su participación ganancial o propia o personal dentro de una sociedad anónima, le voy a aplicar exactamente los mismos criterios que se aplican en civil y comercial. ¿Sabés cuál es el problema de todo esto? Y con esto dejo el paso. Es que en civil y comercial también tienen que interpretar las cosas desde un punto de vista humano. Porque si no pensamos, te dice, esto es como en civil y comercial. Hacer familia no es lo mismo que hacer un desalojo. ¿Por qué no es lo mismo? No es lo mismo desde algún lugar, desde alguna mirada, porque las partes no conviven, pero yo no puedo, no es que el de civil y comercial va a fallar eso sin tener ningún criterio humanitario, ¿sí? Eso lo tenés que tener, lo que tenés, la mirada humana, si nosotros nos desprendemos de eso, no sé para qué estamos. Obviamente que hay ciertas situaciones en donde vos tenés que dirimir o decidir un pleito aplicando, y en civil y comercial especialmente, la fría letra de la ley. Todos esos calificativos, fíjate como la fría letra de la ley. Y sí, a veces lo vas a tener que hacer. ¿Por qué? Porque de eso donde vos veas el perjuicio para uno, en realidad hay un otro que se queda sin nada si vos no fallás. ¿Se entiende? O sea, eso es muy delicado. En familia, eso que ahí se ve tan claramente entre dos partes, en familia es una cosa compleja. Iba a ser un despelote, pero es una cosa compleja. No existen tan solo dos partes. Si tengo el padre y la madre, el padre y el padre, la madre y la madre, peleando acá, y a lo mejor tengo 3 hijos con 3 intereses totalmente distintos. Entonces, ¿cuántas partes tengo? Tengo 2, pero en realidad no tengo 2, tengo 5, más el defensor general. Sí, en realidad tengo 6. ¿Se entiende? Y alguno postula una cosa y otro postula otra. Uno de los ejemplos más lindos que tuve como juez de familia respecto de la complejidad de las partes es una situación de abogado del niño respecto de un nene de 14 años. El nene de 14 años tenía su representante legal, pero además tenía abogado del niño. Sale la sentencia, el representante legal no hace revocatoria ante el Pleno y el niño sí. ¿Se entiende esto? Y en realidad los dos, en teoría, defienden los intereses de la misma parte. Sin embargo, el representante legal dijo estoy conforme y el niño dijo yo no estoy conforme y presento revocatoria ante Pleno. Por eso familia es complejo, pero no porque el civil y comercial sea un ámbito de personas que no tienen anteojeras y no pueden ver lo que le pasa a la gente. Son dos cosas, me parece, totalmente distintas. Pero guarda con esos principios donde en familia se puede hacer cualquier cosa. Eso no es así. Interpretar los principios como que en familia se puede hacer cualquier cosa no es así desde ningún punto de vista. Rige el derecho procesal, rige el debido proceso con las adecuaciones del caso. Bien, lo que yo le pedí a Ana Inés y a Gabriel es que nos hablen de dos aspectos. Trabajo social, ¿qué hace el equipo de trabajo social del tribunal? ¿Qué es el informe social? ¿Y qué es el sistema de visita supervisada? Tengan en cuenta que el informe social y el informe que pueda hacer el equipo interdisciplinario en nuestro sistema procesal no tiene una norma expresa que lo recepte, como sí hay en otros sistemas procesales. Pero el 197 dice que el juez le puede pedir informes a los organismos técnicos. Y ese 197 está dentro de pericia. Es decir, que si nosotros tuviéramos que asimilar esto a una prueba más o menos cercana, lo asimilaríamos a la pericia con profundas diferencias, ¿no? Acá no hay, cuando hay una derivación a ellos, no hay puntos de pericia a resolver, hay indicaciones más o menos generales respecto de lo que hay que hacer, pero bueno, lo más parecido sería eso, el 197, el informe a oficinas técnicas.
Bueno, buenas tardes. Quedamos lejos. Bueno, más de uno acá nos conocemos porque hemos intervenido en alguna situación. Bueno, el Equipo Único de Trabajo Social existe desde el año 2019. Antes había distintos trabajadores sociales en cada uno de los juzgados. Decidimos unirnos más que nada porque la idea era organizarnos diferente, con dos tareas que tienen su especificidad. Una son los informes sociales y otro son los encuentros supervisados. Empezamos a cambiar las palabras porque las palabras construyen, entonces en la medida de que reconocemos esto, retomamos de manera diferente. Bueno, yo después les voy a hablar sobre encuentros supervisados. Lo único que le quería comentar es que, bueno, la cuestión de lo ambiental tiene que ver con nuestros inicios como profesión, que venía de la cuestión sanitarista y la descripción de los lugares, del barrio, de la casa. Hoy entendemos que los problemas que llegan al tribunal son situaciones familiares complejas, con lo cual la casa puede decir como no decir, digamos. En definitiva, lo importante del informe social como intervención profesional está en el objetivo que el trabajador social, más allá, digamos, desde el momento que se le da la participación, puede plantearse como intervención. Así que, bueno, te dejo así un poco de... Para empezar a hablar de los informes sociales. Informes sociales, o también como comúnmente se lo denomina ambiental, en relación a lo que marcaba Ana con respecto a un poco a la historia que tiene que ver con esta relación más desde lo higienista también o lo sanitarista. El informe social, cuando lo elaboramos, cuando nos sentamos a escribirlo, lo hacemos cuando ya hubo un trabajo previo. Ese trabajo previo tiene que ver con la utilización de varias técnicas que nosotros vamos desarrollando. Una es la entrevista, que no es exclusiva nuestra, que la tienen otras profesiones, la tiene también la profesión del derecho, la tienen los profesionales de la psicología, no es exclusiva nuestra, pero sí tiene ciertas particularidades. Sí, una herramienta que es propia es lo que se denomina como la visita domiciliaria, que no es el término que más nos gusta, pero que cuando lo nombramos entendemos a qué estamos haciendo referencia. En la entrevista está incluida en la visita domiciliaria. Nosotros vamos a un domicilio y ahí desarrollamos la entrevista, y acá voy a hacer una acotación. La desarrollamos con las personas que están viviendo en ese domicilio al cual nosotros nos tenemos que dirigir, y hay veces que nos piden o nos solicitan, o uno a veces también considera, por más que no lo pidan, entrevistar a personas del vecindario. Esto tiene cierta dificultad y creo que cada uno, cuando nosotros conversamos entre nosotros, tenemos algunos criterios con respecto a esta cuestión. No es fácil entrevistar a los vecinos, sobre todo depende a veces de la problemática en la cual nosotros intervenimos, en cómo está caratulado el expediente. Es más difícil cuando, por ejemplo, hay una cuestión de violencia familiar. Entrevistar a los vecinos, hay veces que no se quieren involucrar en la problemática por diferentes motivos. Hoy en día también es complejo, nos pasa que hay personas que no quieren dar información, no quieren, a veces por el miedo de que se los pueda identificar. Entonces es complicado a veces poder incluir los elementos que nos pueden brindar estas personas que son vecinos. Uno lo va evaluando, hay veces que uno necesita alguna información, pero no siempre. También hay que tener en cuenta que estos vecinos que uno a veces dice, hay que entenderlo en el contexto en el cual uno muchas veces va, en el barrio. Hay veces que el vecino se puede identificar claramente, porque puede ser un barrio donde una
en una cuadra no haya demasiados vecinos. Entonces, a mí me pasó una vez que, bueno, tenía que ir la persona no se encontraba y justo en la casa de al lado sale una persona, me pongo a hablar, me da información y cuando estoy hablando con él llega la persona a la cual yo tenía que entrevistar. Había visto con quién estaba hablando, yo en el informe no lo puse. Sí, después lo hablé con el juez y le comenté lo que había pasado. Entonces, a veces tenemos ese inconveniente. También... Perdón, Sí. te iba a hacer una acotación, perdón, la interrupción. Yo creo que tiene mucho que ver esto con cómo se pide o cómo se solicita o se ofrece como prueba. Ahí en donde, en vez de establecer puntos de pericia o establecer cuál es el objetivo por el cual yo estoy interesado en esa prueba, se ofrecen medidas. Entonces nos encontramos con para que el trabajador social del equipo de trabajo social concurra al domicilio, hable con el vecino, hable con el almacén, hable con... O sea, eso en rigor son medidas que yo tengo que, como profesional, definir. En tal caso, sí identificar qué me interesa. ¿Por qué? Porque los vecinos pueden ser de la familia de la contraparte, todos los vecinos del pasillo. Entonces, no es conducente, o sí, pero en definitiva eso uno lo va a poder identificar. Me parece que eso es un detalle. Y otra cuestión también, cuando dice, bueno, y que al centro de salud, a la escuela, tenemos que pensar también que son instituciones que coexisten o conviven con la persona interesada, cuya intervención puede verse condicionada o puede verse afectada por nuestros dichos. Digo, centros de salud profesionales que han sido golpeados porque aparecen en el expediente de tribunales dichos del médico, que no puede atender más a esa persona porque se produce todo un conflicto. Entonces, bueno, esas cuestiones también. Y si yo no lo hago, como trabajadora social, estoy incumpliendo la orden del juez que dice cómo se solicita. Entonces, me veo obligada allí, y aunque entienda que no es lo más adecuado. Sí, una cosita. Me parece que es importante tener en cuenta acá que el informe social no reemplaza la testimonial. O sea, hay veces que uno lee la oferta de informe social cuando supera esto de informe ambiental, ¿no? Informe ambiental y no dice nada más. Cuando por ahí trata de ser muy detallista, esto, que se entreviste a fulano, que se entreviste a mengano, en realidad no sirve como testimonial. ¿Tá? O sea, no es una testimonial, es lo que el trabajador social le está diciendo al juez que escuchó. En todo caso, si hubiera un testigo ahí sería el trabajador social, pero en verdad no reemplaza a la testimonial, no se puede usar una cosa como sucedánea de la otra. ¿Sí? Entonces, por ahí me parece que la idea de la charla esta también tiene que ver con empezar a diferenciar eso. Hago la interrupción tan solo, bueno, porque por el lenguaje nuestro, ¿sí? Esa oferta no puede reemplazar a las testimoniales. Si vos querés ofrecer un testigo, ofrecelo con todas las garantías procesales que tiene un testigo. En lo que es el informe social, quizás lo digas y quizás estás condicionando también a la trabajadora social o al trabajador social a hacer determinada actividad que quizás no sea lo conducente para su informe pericial. Como estamos hablando siempre como peritos, no necesariamente con el equipo. Lo que sucede, como dice Ana, muchas veces la oferta va al equipo, el juzgado le pone como lo solicita y te encontrás con una serie de cosas donde el trabajador social no sabe bien hacia dónde tiene que apuntar. Si tiene que cumplir estrictamente con lo que dice esos puntos que no son periciales pero que fueron formulados de esa forma, o tiene que hacer prevalecer lo que él está viendo en territorio, ¿no? Y nosotros acordemos una cosa, que somos abogados. Nosotros no estamos en el territorio. A nosotros viene un cliente que nos cuenta, en general hablo, ¿no? En general, obviamente que hay casos excepcionales, pero en general el cliente va a tu estudio y te cuenta lo que él considera lo que pasa en el territorio. Pero nosotros en el territorio no estamos. El que va a estar en el territorio es la persona esa que vos decís que vaya a hacer el informe social. Entonces, esa persona tiene que tener ahí una amplitud de posibilidades para ver qué hace, ¿no? Bien. No, está bien la aclaración. Entonces, bueno, el informe incluye esto, la visita nuestra, la entrevista en el domicilio, si consideramos que se puede entrevistar a otra persona, lo hacemos. También, como adelantaba Ana, la entrevista que tenemos con otros profesionales de instituciones referentes del barrio, centro de salud fundamentalmente y escuela.
que a nosotros nos aportan mucho, sobre todo cuando hablamos con colegas que nos entendemos de otra manera y vamos pasándonos información que nos sirve a nosotros para después pensar el informe. Y después el otro elemento fundamental para nosotros cuando nos sentamos a escribir, es el que siempre lo hacemos en un primer momento, es la lectura del expediente, la lectura que hacemos desde nuestra disciplina, ¿no? Es leer los diferentes, la demanda, lo que dice la otra parte, si hay informe de otros profesionales. Lo hacemos desde nuestra mirada y vamos sacando elementos que a nosotros después nos van a servir para dirigir la entrevista. Porque en una entrevista uno tiene preguntas abiertas y preguntas cerradas. Bueno, esas preguntas cerradas o más dirigidas van a ir en base a esas cuestiones que no nos quedaron claras cuando lo leímos y nos va a servir. Creo que en las entrevistas que hacemos nosotros, en nuestras disciplinas, podemos aportar muchos elementos a ese expediente en cuestión, que a veces cuando se pregunta desde otro lugar se pierden algunas cuestiones. Un ejemplo simple, trabajando en una feria, una mujer que venía a pedir una exclusión de su hijo por violencia. En la entrevista con esta mujer, que había estado unos minutos antes realizando la denuncia en la Defensoría, en esa entrevista un poco más en profundidad, la mujer termina diciéndome que el hijo era discapacitado. O sea, era imposible la exclusión del hijo, más allá de los inconvenientes que ella tenía con este hijo en cuestión. Entonces, un poco como ejemplo para ver en esas entrevistas que uno se toma un poco más de tiempo y la piensa desde lo disciplinar, podemos encontrar elementos que nos sirven. Si bien el informe social no es meramente descriptivo, hay veces que nos han pedido que tienen que ver con cuestiones más descriptivas. Por ejemplo, en una exclusión de hogar, cuando las dos personas conviven en el mismo terreno, pero no en la misma vivienda, hay veces que sí hay que ser más descriptivo. Me pasó hace poco que un hermano le había vendido una parte del terreno, la parte de atrás, a su hermana, y después la termina denunciando y la excluyen, cuando eran dos viviendas totalmente independientes. Entonces yo ahí sí hice hincapié en lo más descriptivo, en tratar de demostrar que esas dos personas podían tener una vida completamente normal y sin cruzarse, porque tenían ingresos independientes. En ese caso sí, por ahí uno se vuelca más a lo descriptivo, pero no implica que sea lo fundamental, uno lo va evaluando. Hay veces que yo me pregunto, cuando nos llega alguna guarda, una tutela, que siempre me acuerdo un caso de una abuela de más de 80 años que la hija, que era la madre de su nieto, había fallecido, el padre no existía y vivía en condiciones modestas, pero uno dice, lo ambiental, uno se pregunta hacia dónde va. Si estamos viendo que una abuela con todo su esfuerzo está ocupándose de la crianza de su nieto, y bueno, uno se pregunta, ¿importa si ese chico a lo mejor tiene una habitación para él o no? Uno entonces empieza este tipo a cuestionarse y a preguntarse, bueno, y también qué damos cuenta en el informe. Bueno, son todas las cuestiones que a nosotros nos van sucediendo en el informe, en el día a día cuando uno tiene que elaborar el informe. Y el informe, en esta cuestión de uno estar en el terreno, in situ, es interesante porque uno utiliza todos los sentidos. Es increíble, pero no está solamente, cuando uno decía la entrevista es la escucha. Bueno, además de la escucha está la observación y cómo uno va sintiendo otras cuestiones a través de los otros sentidos que tenemos y que a veces eso nos pueden aportar elementos para la elaboración del informe, ¿no? El oído, el olfato, bueno, son todos esos elementos que a nosotros nos sirven cuando estamos en terreno, son los elementos que nos van a ir aportando para tratar de hacer el informe lo más preciso posible y lo más objetivo, que uno también lo que busca. Y también el tiempo, es otra cuestión
que a veces uno lo evalúa. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Y hay veces que he estado en entrevista más de 1 hora, porque lo ameritaba. Y hay otras veces que 10 minutos y uno ya quiere salir porque no hay demasiada más información que recabar. Y bueno, esto es un poco contarle las particularidades que uno va teniendo en la experiencia de realizar los informes. Y por último, que a veces parece insignificante o no tenga sentido, pero es lo difícil a veces que es llegar al domicilio, porque Rosario se está, en el término urbanístico, cada vez se está haciendo más complejo, por las calles, por calles que antes tenían número y ahora tienen nombre, calles que tienen doble numeración, calles que tienen un apellido y cuando uno lo busca hay varias calles con ese apellido. Bueno, y hay lugares donde en Rosario no tenemos numeración, lo urbanístico no está demasiado planificado y eso hace también a la dificultad de encontrar ese domicilio que a veces parece tan simple, pero que a nosotros nos lleva también un trabajo arduo, a veces por una cuestión que uno dice, bueno, tal calle, tal numeración, ya está. No es tan fácil como parece. Una cuestión, iba a decir eso, una cuestión práctica, mantener actualizado el domicilio. O sea, eso es básico. Piensen que nosotros trabajamos con restricciones a la capacidad residuales de distrito. O sea, que la iniciaron en el 84. No sabemos dónde está, no tenemos la menor idea dónde está la persona, si está internado, si vive con sus padres, si están sus padres, si no están, porque están todas las rendiciones de cuenta, pero hasta me parece, y pensándolo en términos de las convenciones a las que está adherida la Argentina, bueno, darle lugar a esa persona con discapacidad que no está en esas rendiciones de cuenta, no sabemos qué fue de su vida. Me parece también hasta interesante desde ese punto de vista. El domicilio es fundamental, no están los domicilios, así, y no son ni uno ni dos, son muchísimos. Entonces uno tiene que empezar a investigar con la mesa de entrada de defensoría, con el familiar, en algún momento estuvo, o la otra, que es perjudicial para todos, es devolver el expediente y solicitar que se actualice. Y pierden tiempo todos. Entonces, bueno, me parece que es como para pensarlo. Con respecto a encuentros supervisados... Perdón. Sí. Una cosita más que por ahí me parece importante. Obviamente que hay casos y casos, ¿no? Pero en muchos casos ir al equipo, si es que interviene el equipo, o con el trabajador social como perito, dejarle algunos teléfonos, algunas formas de contacto, porque muchas veces te encontrás con que necesitas algún dato y quizás se soluciona rápidamente con un llamado telefónico, un mensaje de WhatsApp y no está. Entonces eso también a veces dilata la intervención y la dilación en el tiempo va en perjuicio de todos. Y una cosa que a mí me parece muy interesante de los informes sociales, amén de la parte descriptiva, que en general empiezan con si van al domicilio, con una descripción que no es menor, yo no la obvio nunca, leer qué es lo que vio, cómo está la casa, me parece que es algo muy interesante, pero después viene siempre una suerte de ¿cómo te puedo decir?, de consecuencia de eso, qué es lo que está viendo el trabajador social, no es una mera descripción. Y hay una pata de todo esto que es lo relacional. Cuando empieza a contar el trabajador social, si que el nene va a un club, que se comunicó con el profesor, invento ahora, ¿no?, con el profesor de básquetbol de ese club, que a su vez va a la escuela tal y que además habló con la maestra. No son testimoniales, pero son lo que el trabajador social te está diciendo. Eso es lo que te permite a vos entender los casos que nosotros tenemos que son de familia, y acá para mí está clarísimo, la familia es un sistema, es un sistema en el cual vos tenés que comprenderlo completito, como abogado, te sirve a vos como abogado para recabar de qué se trata el caso que vos estás teniendo. Con un principio que para mí es básico, el caso está en la casa y vos, reitero, no estás en la casa de esa gente. Ese informe social bien elaborado te permite trazar esos vínculos relacionados, te lo está diciendo el trabajador social, ¿no? Esos vínculos sociales, pero con un nivel de verificación distinto. Si nosotros fuéramos a la casa de esa persona, nos van a pasar 50 elefantes por delante nuestro y no lo vamos a ver. Y como recién decía Gabriel, el trabajador hasta lo va a poder percibir de otra forma, ¿no? Y va a saber con quién hablar.
¿no? Si percibe o no percibe una asignación, si tiene o no tiene determinada cosa, que son todos datos que sirven para la familia a la cual vos estás atendiendo como profesional. Bueno, con respecto al tema de encuentros supervisados, hemos cambiado inclusive el nombre, ya no son más visitas, son encuentros, porque entendemos que es una intervención profesional. Bueno, ahora desde que se creó el equipo de trabajo social hemos modificado algo en particular que es fundamental. Hay un equipo que está dedicado expresamente a encuentros supervisados. Ya no es esto de venir corriendo de la tablada, me espera el chico, no. Hay gente que está dedicada a eso. Aclaro que también puede hacerse a través de peritos y por fuera, digamos, esa sería otra posibilidad también para los profesionales, ¿no? Bueno, la idea es esta, dentro se armó todo un protocolo en el cual se comienza con entrevistas a las partes, que se intenta de que sea lo más rápido y más unido posible, más seguido posible, que no se dilate en el tiempo, porque la idea no es dilatarlo, pero sí es necesario establecer esas 2 entrevistas a cada una de las partes. ¿Por qué? Porque primero podemos comprender cuál es la realidad que no siempre salta del expediente, no siempre surge. Y todo esto que armamos lo armamos a partir de la experiencia, de encontrarnos niños que en el acto del encuentro nos enterábamos que no sabía el niño que venía a ver a su padre, no sabía que tenía padre, o sea, venían y no sabían a quién venían a ver. Entendimos que eso no es beneficioso para ese niño y que de alguna manera estábamos reproduciendo esa vulnerabilidad, estábamos afectando. Entonces, lo que se decide es armar una entrevista con la parte para poder inclusive explicar a aquel conviviente que tiene que venir a traer a su niño, explicarle a qué viene, cómo es, lograr la adhesión, porque si yo no tengo la adhesión de ese padre conviviente, voy a tener mucha más dificultad de que ese vínculo fluya, porque lo que me interesa no es solo llevarlo adelante, me interesa el vínculo cualitativo. Quizá tengo que trabajar con ese padre que nunca ejerció como padre, o esa madre que fue interrumpida su ejercicio. ¿Cuáles serían los modos, las formas de volverse a vincular con ese niño? Muchas veces se trabaja sobre el encuentro, se asiste a ese encuentro, asistimos a las partes a ese encuentro. Muchas veces hay que poder intermediar entre las partes para encontrar formas, pequeños acuerdos en cuanto a la crianza. Ahí donde ese padre nunca ejerció y no sabe que tiene que ponerle el saquito cuando hace frío. ¿Y qué va a pasar si eso no se trabaja inicialmente? Terminan los encuentros y a la primera de cambio eso fracasa. Entonces, esos 4 encuentros que se realizan y luego de los 4 encuentros se evalúa si es necesario continuar con otros 4 más y así sucesivamente hasta que se pueda identificar. Y acá hago una acotación, no es in eternum, no es para siempre en la sala de trabajo social, tiene un fin, debe tener un fin, porque si no se transforma en un proceso iatrogénico y empieza a perjudicar el vínculo. Llega un momento en que se debe agotar y en tal caso se deberá pensar, porque desde el día 1 uno empieza a trabajar para salir, se deberá pensar acuerdos sustentables para un régimen de visita, de encuentros. Sustentables, porque a veces uno advierte que hay una cosa muy traída de los pelos entre que va a ir la madrina a las 4 de la tarde y después va a... No se puede sostener eso, porque con la asistencia de un tercero es bastante más limitado. O sea, la idea es poder pensar acuerdos sustentables al momento de salir de la supervisión. La idea es que el trabajador social cada 4 encuentros vaya evaluando y vaya manifestando dónde están las dificultades por las cuales este niño no puede verse por fuera con su mamá o su papá.
poder generar una opinión profesional. Iba a hacer otra cosa, decir otra cosa. A veces de esa primera entrevista surge que es necesario pedir intervención, y ahí nosotros pedimos intervención al equipo interdisciplinario para la asistencia, ya sea de la psicopedagoga o de la psicóloga, porque hay alguna situación en particular que necesitamos, ejemplo, que el progenitor tenga alguna dificultad del orden de la salud mental. Ahí donde uno puede generar un brote, no dicho por uno, ¿no? De esto decir, no, esto no lo puede generar alguna situación de desborde. Entonces necesitamos la asistencia porque, bueno, son los profesionales adecuados. A veces nos permiten, nos dan sugerencias como para poder vincular. Hay veces que a veces los niños fluyen en la sala de encuentro y la dificultad está entre los adultos. Y lo que hay que empezar a trabajar es la aceptación. Hay veces que tenemos que permitir que el conviviente ingrese, porque eso nos vehiculiza, nos posibilita que se realice el encuentro. Porque hay veces que si no permitís, obviamente, es un rato acá, al rato siguiente está más acá y a la media hora está afuera. O a veces a la tercera visita está afuera. Pero posibilitamos que ese encuentro se realice. Eso uno lo va realizando, evaluando, lo vamos trabajando en equipo y se van tomando esas decisiones y se van informando. No permitimos, aclaro, porque no sé si por ahí alguien a veces queda la duda, no puede ingresar el profesional, abogado me refiero, no puede ingresar porque no corresponde, no es un acto procesal que por el cual deba tener una asistencia letrada la persona, para nada. Así que bueno, eso lo aclaro porque por ahí hemos tenido esas dificultades, o que ingrese el abogado del niño como tal. A mí me puede interesar que ingrese, puede solicitarlo, de hecho sucede, pero no como condición de que se realice el encuentro. Eso lo vamos trabajando y hay veces que vamos generando, hay veces que podemos pedir que ingrese algún familiar, a veces pedimos que no concurra el conviviente y sí venga un familiar, porque si no se producen situaciones de violencia. Y bueno, y tenemos ahí las situaciones más complejas, que cada vez son más, que son las denuncias de violencia, denuncias de abuso, y esas a veces se nos complica ahí a la hora del encuentro supervisado porque presuponen intervenciones previas, hay que hacer otro trabajo distinto. Sí, yo creo que una cosa importante es tener en cuenta que no es una prueba, es una modalidad que ofrece el tribunal como para destrabar una determinada situación, comenzar a caminar algún tipo de contacto, reanudar algún tipo de contacto, observar, en algún caso puede ser, cómo se vinculan una parte con la otra, pero no es probatorio, no estamos hablando de una prueba. Y realmente tiene que, como decía Ana Inés, tener la finalidad de terminar lo más rápido posible. Hay que buscar una modalidad de contacto por fuera del tribunal. No en todos los lados se hace de la misma forma, no todos los tribunales tienen con trabajo social este tipo de trabajo, ¿no? En algunos lados lo tienen equipos interdisciplinarios, en otros lados, bueno, y hay múltiples, no sé si son múltiples, pero hay muchos servicios externos al tribunal, como puntos de encuentro familiares. Bueno, hay distintas modalidades que se pueden utilizar también como para viabilizar los encuentros entre padres e hijos. Bueno, me parece genial sí. Una cuestión práctica en cuanto a estas cuestiones no tiene que ver con la prueba, pero sí con los encuentros supervisados. Esto que dice la trabajadora social de que se fijan fecha de entrevista, los trabajadores sociales ingresan su escrito, su informe a través del sistema. Los profesionales lo pueden ver y cuando salió una resolución de que se fija un régimen de contacto en sala de trabajo social, lo esperable es que cuando vuelve del trabajo social viene con las fechas de entrevista. A veces son muy próximas en el tiempo, por lo cual a nosotros nos es útil que los profesionales estén atentos a cuando se suba esa fecha, notificarla a las partes de esa fecha de entrevista, si es necesario formalmente, sino comunicándose entre los profesionales,
Sale un decreto del tribunal, pero es importante que los profesionales impulsen esa notificación para que no se pierdan las fechas. Lo mismo cuando se fijan las fechas ya directamente de los encuentros. Y en cuanto al otro, en cuanto al tiempo limitado y la continuidad, ser activo y prever esta cuestión de que si la idea es que se termine, intentar acuerdos para continuar por fuera. Si se logra acuerdo, presentarlo al tribunal. Si no se logra, proponer con el tiempo necesario y ser activo en cuanto al impulso para que esas visitas, porque las fechas son determinadas y que las visitas, los encuentros supervisados van a concluir en algún momento. Entonces, ¿cómo continuar? Plantearlo, impulsarlo y impulsarlo. Bueno, vamos a terminar ahora con lo que nos queda, las acciones en particular. Yo no sé si ustedes tienen que hacer otra cosa, no hay dama. Si no, se quedan, nos acompañan. La gente que manda mensajes por el cuantotiemposuntempito@gmail.com, lo mismo que para los que están acá. A ver, no es para informar sobre situaciones en particular, ¿se entiende? O sea, no es para decir, en tal expediente me está pasando tal cosa. No, ninguno de nosotros lo puede contestar a ese tipo de cosas. Yo no lo podría contestar y mis compañeras y compañeros tampoco. O sea, es para hacer preguntas más generales. Quizás se puede preguntar lo mismo, pero no tan particularizadamente. ¿Sí? Entonces, por ahí uno explica que no le puede contestar eso que se está preguntando. Y lo mismo para ustedes cuando hablamos del debate. No es para hacer una pregunta de tu expediente, no es eso. ¿Sí? Bien. Bueno, continuamos con algunas cuestiones de algunas poquitas acciones en particular en las que advertimos algunas cosas que son importantes destacar. En las acciones de Estado, como ya habíamos visto en la primera charla de Adriana y Sol, se admite toda clase de prueba. En cuanto al ADN hay algunas cositas. El tema del momento en que se produce el ADN, cuando se pide que se provea la prueba, en algunos juzgados lo que se hace es proveer únicamente la prueba genética. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempos y también por una cuestión de que muchas veces producida la prueba genética, las otras no se hacen. Entonces, convocar a los testigos, una confesional, que quizás la fecha llegue antes de que el resultado del ADN no tiene sentido, entonces se provee solamente eso, no quiere decir que después, llegado el caso, no se provean el resto de las pruebas. En cuanto al ADN, el ADN solo se hace a cargo de la Corte Suprema si encuadra en los supuestos que prevé la Ley 11.326, o sea, es los supuestos de... dice, cuando su realización fuera indispensable para el resultado del juicio, fuera ordenado judicialmente y el obligado al pago actúe con beneficio de pobreza o pruebe sumariamente su insolvencia. O sea, en los demás casos no va a través de la Corte. Si se hace a través de la Corte, el juzgado libra comunicación electrónica. Ya no se oficia más en soporte papel, sino que la secretario del juzgado mandan mail a la Corte. Si el ADN es particular y se trae el resultado al juzgado, depende del criterio del juzgado. Hay juzgados que piden que eso se certifique. Se puede oficiar al laboratorio para que remita el resultado del mismo laboratorio. Incluso se puede pedir que se remita una carpeta completa. Digo esto porque también lo pueden anticipar quizás ustedes, o sea, al traer el informe, intentar que ese informe sea lo más completo posible, que tenga actas de la extracción de las muestras. Y hay juzgados que citan al profesional a reconocer la firma. Algunos se hacen, otros no, pero según lo que les ordene el juzgado. Y otra cosa que también habíamos visto en la charla de Adriana, si la prueba no se puede hacer con el padre alegado, se puede hacer con parientes hasta el segundo grado. Si está fallecido y esos parientes no existen, se autoriza, primero se intenta con los parientes, si no se puede, se autoriza la exhumación del cadáver y en el caso de que sea el padre alegado que no va, se tiene en cuenta como
un indicio grave que no es única prueba, pero bueno, tiene esta entidad. Y otra cosa que es importante también es que si la madre presta su conformidad para hacer el estudio, es importante que vaya. Entonces, es bueno que ustedes lo ofrezcan, que en su caso den el dato del domicilio, que ella misma se presente en el expediente o se haga saber que presta su conformidad y que vaya, porque le da más certeza al resultado. Entonces, si es que la madre está conforme, se la incorpora. Y si es un caso de venia para subrogación de vientre, se debe acompañar necesariamente el consentimiento informado. Retomando un poco lo que decía recién Alejandra, en cuanto al ofrecimiento de la pericia biológica, nos encontramos con muchísimos casos en los que llegamos al proveído de prueba y tenemos solamente la pericial. Y el demandado no va. Y bueno, o sea, sí, está bien, constituye un indicio grave y demás, pero necesitamos, es necesario contar con otros medios probatorios para llegar a la resolución. Eso no lo quería dejar de decir porque me parece muy importante y porque realmente recabamos muchos casos con esa situación particular. Paso a comentar un par de cuestiones de prueba relativas a los alimentos. Van a verlas seguramente en profundidad la próxima charla, pero bueno, las apuntamos así nominalmente. Respecto de los alimentos que surgen de la responsabilidad parental, tener en cuenta que no tengo que probar la viabilidad en sí, corresponde, tengo acreditado el vínculo, pero sí probar el caudal económico con el que cuenta tanto el solicitante o el representante del menor y las necesidades que tiene de vestimenta, de todas las cuestiones que incluyen los alimentos. Teniendo en cuenta esto, vemos en muchas demandas que se hace una pequeña ilustración detallada punto por punto de las cuestiones que integran los alimentos para ese niño en particular, para esos hermanos en particular, pero siempre hay que tener en cuenta, como venimos diciendo, que son cuestiones que no son estáticas. Que el niño hoy va al jardín, pero más adelante va a ir a la escuela, todos los años va a tener una matrícula, ver qué cuestiones después se consideran como gastos ordinarios o extraordinarios y también pensar en la prueba, por eso, y lo que veníamos diciendo desde el principio, de manera proyectada, porque la situación va a ir variando, se va a ir modificando y bueno, todo cuanto podamos prever por ahí ayuda a simplificar. Y también probar el caudal económico del alimentante. Traer, en el caso que lo consigan, o la existencia de una relación laboral, para el caso después de los alimentos provisorios. No quiero entrar en profundidad respecto a si alimentos provisorios sí o no, con traslado o sin traslado, pero bueno, principalmente esto, caudal del alimentante, las necesidades del alimentado. En el caso que tenemos un hijo mayor que se capacita, ya cumplió los 18 años, pero elige una carrera, formarse en alguna profesión, tengo que probar, acompañar alguna documental respecto del cursado de una carrera, y también que esa situación de estudio o de formación le impide proveérselos de otra manera. O sea, que no cuenta tal vez con el horario suficiente como para hacer una jornada laboral de 8 horas, ¿no? Otra cuestión que también se nos presentan muchas son las reclamaciones de alimentos en la afiliación. Pedimos, como lo dice el artículo, probar sumariamente el vínculo invocado, probar la convivencia al momento de la concepción, si tienen un ADN previo porque lo realizaron, acompañarlo. Lo mismo la actitud procesal que fue asumiendo el demandado dentro del juicio de filiación. Eso como punto importante. Respecto de los alimentos que son derivados del parentesco, acá nos encontramos con una situación distinta. El peticionante tiene que probar que no tiene forma de proveerse los medios, que le faltan los medios. Y el demandado vendrá a decir
que no es la única persona que puede proveérselos y intentar ser desplazado o concurrir con algún pariente que se encuentre en grado más próximo. Las dos cuestiones a tener en cuenta, tanto desde el punto de vista del actor como el demandado. Y un punto particular en lo que hace al reclamo respecto de los ascendientes, que nos pareció importante traer a debate, es que tengamos en cuenta que lo que tenemos que probar no es la imposibilidad de contar con el pago de la cuota alimentaria por parte del obligado principal, por parte del progenitor. Alcanza también comprobar las dificultades, porque tenemos una cuota fijada, provisoria o definitiva, pero si yo cada vez que aumenta, supongamos, el índice que nosotros fijamos, tenemos que recurrir al juzgado porque la otra parte no cumple o cumple defectuosamente, o sea, voy teniendo y juntando ciertas cuestiones que hacen a dificultades en el cumplimiento. Obviamente hay que ver caso por caso, porque va a haber dificultades que simplemente se corrigen con tal vez ordenar la retención y generan una cuestión de cumplimiento más simple. Pero bueno, apuntar a eso, tener en cuenta que no es solamente la imposibilidad o tener que configurar la imposibilidad absoluta, sino las dificultades. En esto de lo de las dificultades, no es simplemente alegarla, porque nosotros muchas veces lo que vemos es que después de 6 meses, 1 año, piden alimentos a cargo del abuelo y no se impulsó quizás un reclamo, una denuncia de incumplimiento en el expediente principal. El expediente principal, en la mayoría de los casos, es lo que sirve de prueba para esa dificultad. Nosotros lo vemos, lo tenemos en la mano, pero sí muchas veces pedimos que previamente se impulse, se denuncie la situación laboral actual, porque quizás si estuviera trabajando en relación de dependencia se soluciona con una retención al principal obligado, o en esta cuestión del dinamismo de las relaciones de familia, es cierto que si la cuota no está depositada en la cuenta ya es un incumplimiento, pero muchas veces pasa el tiempo y el progenitor le entrega la plata, entonces cambió la forma de entrega y nosotros mínimamente hacemos una intimación al cumplimiento como para que esté esa chance de que el obligado diga las circunstancias cambiaron, es cierto, claro. no lo invocaron en el expediente, nadie lo dijo, pero son situaciones que pasan. Entonces, lo que por ahí nosotros pedimos es el impulso contra el principal obligado mínimamente, sobre todo si hubo un transcurso del tiempo, como para intentar agotar esa vía y ahí sí ir contra los abuelos. Cuando se va contra los abuelos es importante denunciar el domicilio y acreditar el vínculo, porque muchas veces también denunciar la situación laboral. Bueno, eso se va a desarrollar después en la charla de alimentos, pero quería decirlo. Y otra cosa en cuanto a los alimentos, que tienen que ver acá también la cuestión de los principio de colaboración y la carga probatoria dinámica, es importante en el caso de los demandados que aporten una prueba fundamental que está a su alcance, que es el recibo de haberes. Eso se valora. El juez cuenta con la posibilidad de oficiar a la empleadora, pero se intenta que el demandado asuma la postura de acompañarlos sin la necesidad de estar acudiendo quizá a la empleadora para que lo remita, porque es tiempo y desgaste. Una cosita respecto de alimentos, y sin querer invadir la charla de alimentos, que en alimentos, respecto de los abuelos, estamos planteándolo con la existencia de niños o adolescentes que se encuentran bajo responsabilidad parental. Pero en realidad los alimentos de los abuelos son alimentos derivados del parentesco, o sea, tienen dos fuentes distintas. Y nos podemos encontrar, primero diferencio dos cosas. Primero esto, alimentos a los abuelos donde tengo niños o adolescentes que están bajo responsabilidad parental, o menores de 21 años, digamos, una cosa así. En ese caso en particular, yo tengo que tener en cuenta, y en el otro también, pero especialmente en esta, a la hora de hacer la estrategia del expediente y evaluar la prueba que voy a ofrecer, que la otra parte puede venir al proceso y decir, che, llama a los papás de ella, ¿sí? Porque son tan obligados alimentarios como yo.
Hay veces que tenemos en la cabeza pensado que esto es una especie, los abuelos paternos, vamos a ser paternos para hacer una cosa bien gráfica. La mamá es la que reclama alimentos, el papá no paga los alimentos. Parece que estos abuelos paternos fueron una suerte de fiadores de la situación. No, no es así. ¿Sí? Son los 4 abuelos los que están obligados al pago. ¿Sí? Entonces uno te puede caer y decir que vengan los abuelos de ella. Y ahí se te arma un lindo lío, porque nadie va a entender por qué terminó demandada la abuela materna en el caso que estamos planteando. Entonces, a la hora de pensarlo como estrategia, tengo que pensar la prueba que tengo aún para responder ante esa situación. ¿Sí? Sí. Eso es un criterio también del juez, porque a mí me ha pasado esa situación en donde lo plantea la abogada y el juez le dice, no, pero no corresponde porque es el padre el que está incumpliendo la cuota alimentaria, la madre ya le está satisfaciendo por su lado. ¿Y no lo recurriste a eso? Ah. No, Bien. de hecho, la cuota alimentaria que cumpliría el abuelo en su caso no es la cuota alimentaria fijada al padre. Por eso Claro. es que hay que decir el caudal económico y demás del abuelo. Es otra cuota alimentaria. Sí, convengamos que muchas veces nos encontramos con abuelos que tienen pensiones, jubilaciones, o sea, hay que ver ahí el monto a Claro. determinar o a afectar. Bueno, por último, la cuestión de las restricciones de capacidad, algunas cuestiones particulares de la prueba. La pericial interdisciplinaria es esencial, si no se ofrece, se ordena de oficio. En el caso que sea por defensoría, se hace a través del consultorio médico forense. Si es con profesional, se hace por sorteo de profesionales de la Cámara. En general, se pide que se sortee un médico legista, un médico psiquiatra y un psicólogo, pero esto puede variar según el caso. Se podría también acudir a neurólogos, geriatras, trabajadores sociales también. Psicopedagogos. La pericia, sí. A ver, lo que me está preguntando es si en un proceso de... A ver, existe una declaración de incapacidad con la designación de un curador. Lo que se trata de hacer es revisar eso y que termine para restricción de la capacidad con un apoyo. La persona, la pregunta es si esa persona, lo digo, estoy repitiendo tan solo para los que están escuchando, ¿no? Si esa persona puede ofrecer prueba. La persona que tiene declarada la incapacidad, sí, por supuesto, porque siempre es parte del proceso. Siempre es parte del proceso. Aún con la declaración de incapacidad sigue siendo parte del proceso y va a poder ofrecer toda la prueba que quiera. Lo que sucede es que la pericial del equipo interdisciplinario es indispensable. Las otras pruebas pueden estar o no estar, pero la del equipo interdisciplinario es indispensable. Necesitamos tener esa prueba. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Sí, es más, hasta podría llegar a ofrecer y decir, bueno, el equipo interdisciplinario no tiene que estar integrado como se lo está pensando acá, sino que necesito darle un terapeuta ocupacional. Necesariamente vamos a tener que tener un psicólogo o un psiquiatra, seguro, eso sí. Ahora, las otras disciplinas que participan dependen del caso. ¿Sí? Quizás, por ejemplo, un terapeuta ocupacional sea imprescindible en el caso de fulano de tal, o un psicopedagogo, una psicopedagoga, o una antropóloga, como decíamos ayer en la charla. Para lo que es el trámite principal, la prueba esta, la evaluación interdisciplinaria se tiene que hacer sí o sí. Cuando se trata de la revisión, la del artículo 40, sí se pide por ahí depende del juzgado, pero en general certificados médicos, algunos piden que esté estampillado, otros no necesariamente. Tiene que ser también ese certificado interdisciplinario y se repite el informe social, para decirlo bien, lo ambiental, que se hace al principio del expediente y también en las revisiones del artículo 40. Este informe se hace a través de trabajadores sociales, a los que también se les pide en el inicio del expediente que entrevisten a la persona y que le hagan saber que se promovió este juicio, que se solicitó, lo que se solicitó y que pueden participar de ese proceso. Si es en Rosario se hace a través de nuestro equipo, si es fuera de Rosario se puede hacer a través de quien corresponda en la municipalidad o los juzgados comunitarios. También se pide al empezar el proceso el informe del registro de actos de autoprotección y otra cosa que hay juzgados que piden es certificado de conducta.
Algunos juzgados lo piden, otros no. Sí, hay ciertas cosas que son rémoras, ¿no? de viejos procesos. El trabajo social allí, cuando va, en un principio eso no se hacía, ¿no? Antes, la verdad que no. Empieza a aparecer porque, como todas las cosas, no sé si en nuestro país o en todos lados, empezaron a aparecer situaciones que eran un tanto extrañas. Sí, como por ejemplo también se empezó a pedir en algún momento, cuando antes no se hacía, que ese certificado que da verosimilitud al inicio del proceso de restricción o declaración viniera con el estampillado del Colegio de Médicos. Y eso se empezó a pedir porque, bueno, algunos casos vinieron con unos certificados que no eran tales o no estaban firmados por médicos. O sea, estas cosas que tenemos de desvirtuar cometidos generan burocracia desde algún punto de vista, ¿no? Ahora, el trabajador social no es tanto que le tiene que ir al lugar e informar lo que está pasando, porque eso es ¿cómo te puedo decir? Una regla de la persona que va. El trabajador social va a un domicilio y le tiene que decir para qué está, digamos, ¿no? O sea, es en cualquier proceso, en el que sea, en el de comunicación, en el de uno de alimentos, le tiene que decir para qué se encuentra en ese lugar, cuál es el cometido de lo que va a hacer, y desde ese punto de vista también le informa, evidentemente en forma indirecta, que se encuentra allí porque hay un proceso de restricción de la capacidad iniciado contra él. En verdad, lo que más nos interesa, o por lo que se hizo eso, que son todas cosas que se pueden revisar, no son cosas que están normadas en el código, era más que nada para ver cómo se encontraba esa persona vincularmente, no sé, porque lo que nos encontrábamos después eran en personas en situación de desatención. La verdad que son la menor cantidad de casos. En la enorme mayoría de los casos, la gente que inicia una restricción de la capacidad, una declaración de incapacidad, son gente que se está haciendo cargo de su familiar. No es gente que no se está haciendo cargo de su familiar. Y la verdad también es que en una gran proporción de casos vienen por defensoría. Por ende, el trabajo tanto de todo lo que es el equipo interdisciplinario, el equipo de trabajo social, es bastante intenso en esto. En la mayoría viene por defensoría. Quizás porque a lo mejor personas con distintos recursos pueden atender a sus familiares de otro lugar, no necesitan la restricción. En algún caso hay gente que se resiste a hacer restricciones a la capacidad porque consideran que bueno, es un tanto agresivo, yo creo que para ellos mismos, no sé si para la persona cuya capacidad se pretende restringir, pero bueno, esa es la realidad. Ahora, la finalidad no es tanto que vaya a informar, sino que vaya a ver. Quizás eso con el paso del tiempo se vaya revisando o no, y en algún caso puede ser que te lo pidan, y en algún caso puede ser que no sea necesario que vaya el trabajador social a hacer ese tipo de intervención. Pero la verdad que el origen de eso tiene que ver con situaciones informadas donde no había nadie, la persona cuya restricción se buscaba no estaba, bueno, ha habido esas situaciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pasa. En cuanto a esto, lo que nos señaló antes la trabajadora social, de que cuando se hace la revisión quizás pasó un tiempo y si hubo algún cambio de domicilio, informarlo, porque ahí va el informe ambiental, el informe social. Y bueno, creo que ¿Estamos? sí. Yo me acuerdo de una cosa, de una pavada, no tiene nada que ver con nada de esto, pero hoy estaba pensando, viste que nosotros hacemos cosas en los expedientes que damos por supuestas porque siempre se ha hecho así. Claro. Y que en realidad nos lleva más tiempo hacerlo. Y ahora, la verdad, estaba pensando cuál es el ejemplo que quiero dar, pero por ejemplo, vos compareces en el expediente, venís por fulana de tal, ¿no? Y en los sucesivos escritos ponés, dale, Catherine Fulop, coma, por la representación acreditada en auto, largo, un coso así, que cuando vos llevas al cuarto cuerpo, no sé, ¿qué representación tenía acreditada en auto? Tenés que empezar a buscar, y es más cortito, sería Catherine Fulop, coma, por la actora. ¿Se entiende? O sea, reducir eso, la verdad es que simplifica para todos un montón de cosas, hasta podrías poner, ni siquiera poner por González, dale González contra Pérez, yo vengo por González, no poner por la representación acreditada en autos, una cosa larguísima así, que la reducirías a un chiquitito así, y la verdad saldríamos todos beneficiados porque sabríamos por quién viene. Cuando tenemos expedientes que tienen 5 o 6 partes dando vueltas por ahí, y te pone por la representación acreditada en autos, y vos decís, ¿a dónde entraste acá el expediente? ¿Por quién estás hablando? Y por ahí te das cuenta la cuarta página. Encima, generalmente los que ponen así, escriben toneladas de cosas y ahí te das cuenta por quién vino el Kia. Vos escribís toneladas, sí. A veces es tan confuso que nos ha pasado de ir a hacer informes, nos ha pasado de ir a hacer informes a la casa del abogado. Claro, sí. Porque está tan confuso el escrito que hemos ido a la casa del abogado. Bueno, perdón, otra cosa que es útil que
que es útil para nosotros en el trabajo es los certificados médicos muchas veces son de muy difícil lectura y quizá el abogado que está empapado en el tema y sabe qué es lo que está pasando, al ofrecerlo lo puede transcribir, entonces después para nosotros es más fácil al momento de leerlo. Lo mismo apunta a lo que iba antes con lo de las capturas de pantalla de WhatsApp, especificar a dónde vamos en el escrito. Sí, finalizando con esto, por ejemplo, uno a veces se encuentra, no tanto en familia, pero bueno, se suele ver gente que, como ahora es tan sencillo fotografiar y pegar dentro de los escritos, te fotografía cartas, documentos completas, ¿sí? Y entonces son páginas y páginas y páginas de cosas fotografiadas que no tiene mucho sentido. Todo completo eso, es una mera referencia a la oferta y con eso alcanza, no da para más. ¿Sí? Y por otra parte, realmente hay veces que uno piensa, esta persona realmente cree que uno puede leer absolutamente esto que está fotografiado, mal impreso y en una letra que realmente no se logra ver, ¿se entiende? O sea que hay veces que da la sensación de una cosa muy bonita que se ha presentado, muy formal, pero muy poco productiva, porque hasta te digo la verdad, hasta mal predispone, ni siquiera al juez, no hablo del juez, hablo a la contraparte y a vos mismo, porque en algún momento vos lo vas a tener que venir a revisar, ni hablar si alguna vez te reemplazan de abogado, ¿no? Hoy estaba hablando con un abogado que tenemos una situación con una encerrona, que la verdad, lo llamé a los abogados para decir, a ver, tres cabezas piensan mejor que una sola, vamos a ver si entre los tres le podemos salvar el proceso.